Esto me ocurrió cuando tenía 18 años, haciendo el viaje por carretera desde mi ciudad natal hasta mi nueva universidad. Tenía todas mis cosas metidas en el maletero y en el asiento trasero de mi SUV barato. Este no solo era mi primer viaje largo en carretera solo, sino que también iba a ser la primera vez que estaría lejos de mi familia durante un largo periodo de tiempo, así que mis nervios estaban bastante altos. De todas formas, las indicaciones que estaba siguiendo decían que el total del viaje era de 600 millas, las cuales dividí en 2 días de conducción. Estaba tomando la ruta que me indicaba el mapa y estimaba que llegaría al hotel a las 11:00 p.m., pero con el posible tráfico, paradas para echar gasolina y conseguir comida, sabía que probablemente llegaría mucho más tarde. Para las 7, el sol ya se había puesto por completo y la mayoría de los coches también habían desaparecido. De vez en cuando pasaba un coche y veía sus luces desaparecer lentamente delante de mí, pero durante la mayor parte del viaje estaba solo. Esto me hizo sentir realmente cansado y aburrido. Alrededor de las 10, decidí que pararía en la próxima gasolinera antes de hacer el tramo final del viaje. Unos 10 minutos después, salí de la carretera y entré en una gasolinera. Estando tan lejos, esto no era una ciudad ni nada parecido. Era literalmente solo una gasolinera con unas pocas bombas y una pequeña tienda de conveniencia. No vi ningún otro coche en la carretera ni en el estacionamiento, y ni siquiera luces de casas o edificios cercanos en la distancia. Me acerqué directamente a una bomba y salí para empezar a llenar el tanque. Y mientras miraba alrededor, casi me dio un susto un hombre que se acercaba a mí. En comparación conmigo, él era mucho mayor, probablemente en sus 50 si tuviera que adivinar, y honestamente parecía sin hogar. Sin embargo, ser abordado aquí afuera no era algo que esperaba, y su pequeña sonrisa no me hizo sentir más cómodo. «Hola, ¿necesitas algo?», dije, esperando que no se acercara más. El hombre se detuvo a unos pocos pies de mi coche y miró a su alrededor, casi con cautela, antes de responder. «Toma la salida de regreso a la autopista». Lo miré confundido, sin estar seguro de haberlo entendido bien. Él señaló detrás de mí, hacia la salida de la que venía y repitió: «Toma la salida de regreso a la autopista». Después de un segundo dije: «Vale», y el hombre se marchó, pero seguía realmente confundido. La salida de la que venía y que él quería que tomara de nuevo era una carretera de un solo sentido, así que, según su lógica, quería que condujera por el lado equivocado de la carretera y diera un giro en U para volver a la autopista. Simplemente no tenía sentido. Miré hacia la carretera de entrada, la obvia que se suponía que debía tomar, y no había señales de ninguna construcción ni nada que la bloqueara. Simplemente parecía una rampa vacía de regreso a la autopista. Mientras colocaba la manguera de la bomba y me subía al coche, miré al hombre, que ahora estaba sentado contra el costado de la tienda de conveniencia. Cuanto más lo pensaba, más loco me parecía ese hombre, simplemente sentado aquí, diciendo tonterías. Pensé que tal vez esto era algún tipo de trampa o algo así. Así que seguí mi instinto y salí del estacionamiento en dirección a la entrada de la autopista. Sin embargo, al incorporarme, me di cuenta de que prácticamente todas las luces de la calle estaban apagadas. Reduje la velocidad, pensando que tal vez era una zona de construcción o algo así. Mantuve mis ojos enfocados en la carretera directamente delante de mí, asegurándome de ser cauteloso con cualquier cosa, pero mientras avanzaba por la carretera sin iluminación, vi solo un breve contorno de una figura a mi izquierda antes de que una camioneta apareciera de la nada y se detuviera justo frente a mi coche. Todas las puertas se abrieron y 4 hombres saltaron de la camioneta y comenzaron a correr hacia mi coche sosteniendo armas de todo tipo: bates de metal, machetes, cuchillos, y ni siquiera llevaban nada cubriéndoles la cara. Solo tenían esa mirada inexpresiva, como si no sintieran nada por lo que estaban haciendo. Rápidamente empecé a retroceder mientras se acercaban a solo unos pocos pies de mis ventanas, y una vez que me alejé lo suficiente, de repente vi el contorno de docenas de personas saliendo de las sombras al lado de la carretera.
Algunos incluso intentaron perseguir mi coche mientras frenéticamente daba marcha atrás. Tan pronto como pude, di la vuelta y aceleré. Llamé al 911 cuando sentí que estaba a salvo, pero por alguna razón nunca recibí una llamada de vuelta, ni una actualización sobre lo sucedido, casi como si ni siquiera hubieran revisado. Irónicamente, fue el viejo inquietante en la gasolinera quien trató de evitar que me metiera en ese lío, o al menos eso supongo que intentaba hacer. De cualquier manera, tuve una suerte increíble de salir de allí con vida, ya que no tengo idea de qué era eso, ni de lo que planeaban hacer. Era un viernes típico después de mis clases en la universidad, y pasé la noche haciendo DoorDash. Esta era mi rutina habitual, trabajando los fines de semana para ayudar a pagar todos mis gastos de vida mientras estaba en el campus. La noche comenzó bien, completando muchos pedidos y ganando una buena cantidad, pero después de la gran hora de la cena, la actividad se detuvo. Muy pocos pedidos aparecían, y los que lo hacían eran de muy baja paga, básicamente una pérdida de tiempo. Pero entonces, después de una hora de conducir sin rumbo, llegó un pedido que no estaba mal. Estaba a 8 millas de distancia, pero el pago valía la pena. No era nada absurdo, pero suficiente para que no fuera una estafa como muchos de los otros. Acepté el pedido y entré al restaurante para recoger la bolsa. Luego salté a mi coche y comencé a conducir. El mapa decía que tomaría 30 minutos, que creo que era el más largo de cualquier pedido que había hecho hasta ese momento. La mayoría de las casas estaban justo alrededor del campus porque, más allá de 15 a 20 minutos, se convierte en campos vacíos de pasto. Cuando llegué a la marca de los 20 minutos, se convirtió en eso mismo. Muy pocas casas, en su mayoría situadas lejos en campos de cultivos y nada más. El resto del viaje de 10 minutos fue por esta carretera vacía que bordeaba estas granjas. Entonces, llegué a la casa. Había un camino de tierra que conectaba con la carretera y atravesaba un gran campo, y en la parte trasera se encontraba una pequeña casa. Conducir por el campo se sentía muy inquietante. Aunque no soy alguien que se ponga nervioso sin razón, esto se sentía diferente. A medida que me alejaba más de la carretera, el único sonido era el bajo retumbar de mi coche en la tierra. Me estacioné al frente, preparé la bolsa y dejé el coche encendido mientras salía. La noche estaba silenciosa y la casa estaba oscura, teniendo solo la luz del porche encendida para iluminar el exterior. Caminé a través del césped descuidado y subí al porche, llamando a la puerta. Mientras esperaba, miré hacia atrás a mi coche, que estaba en la oscuridad con el campo completamente negro detrás de él. Pasó un momento, luego llamé a la puerta nuevamente, pero no hubo respuesta, ni siquiera el sonido de alguien dentro. No tardé mucho en darme cuenta de lo extraña que era la situación al no ver luces encendidas en las ventanas y al notar lo deteriorada que se veía la casa de cerca. Lo único que me hizo pensar que no podía estar abandonada era que tenía un pedido para esta dirección y la luz del porche estaba encendida. Miré la luz, pensando por qué sería la única luz encendida, pero por alguna extraña razón reconocí la parte superior de la carcasa que tenía una batería solar barata. Era solo una luz automática que se carga durante el día y se enciende por la noche, lo que significa que no había necesidad de que alguien estuviera aquí para encenderla. Justo cuando estaba atando cabos, escuché un ruido detrás de mí. Me giré y vi un coche que bajaba por el camino de tierra y se detenía justo detrás de mi coche. Me quedé allí mirando sus faros hasta que un hombre salió. Grité desde el porche preguntando si este era su pedido, pero no respondió. Simplemente se quedó junto a su coche sin moverse ni hablar. Sentí un pico de adrenalina al darme cuenta de lo horrible que probablemente era esta situación. El silencio de la noche solo me recordaba que no había nadie allí para ayudarme. Estaba atrapado en medio de un campo, entre una casa vacía y un desconocido. En una fracción de segundo, reaccioné instintivamente, solté la bolsa y corrí fuera del porche, corriendo detrás de la casa y directamente hacia el campo de hierba. Miré hacia atrás y vi al hombre acercándose detrás de mí frenéticamente. Seguí corriendo y,
cuanto más lejos llegaba, más gruesa y alta se volvía la hierba hasta que cubría todas las vistas de la dirección. Para entonces, sabía que el tipo no tenía ninguna posibilidad de seguirme. Reduje la velocidad, recuperando el aliento mientras me movía cuidadosamente entre los cultivos, y trataba de mantenerme en silencio en caso de que el hombre aún estuviera tratando de encontrarme. Eventualmente, llegué al patio de otra persona, y desde allí, llegué a una carretera donde tenía suficiente señal para pedir ayuda. La policía me recogió y fue a revisar mi coche, pero por supuesto, el hombre ya se había ido. Sin embargo, me sorprendió que mi coche no hubiera sido saqueado y la bolsa de comida aún estaba en el porche de la casa abandonada. Pero eso solo podía significar que el hombre tenía otras intenciones, probablemente mucho peores que solo robarme. Estaba entregando un camión cargado a una empresa en la costa oeste, viniendo desde la costa este. La ruta a través del país es una que he tomado muchas veces antes, siendo camionero desde hace casi 20 años. Siempre es lo mismo cada vez que hago uno de estos viajes. Las mismas carreteras, las mismas paradas de camiones y todo lo demás igual. Sin embargo, en estos 20 años nunca me había pasado nada loco. He tenido algunos escenarios extraños, pero nunca llegaron a nada. Así que cuando estaba conduciendo esta ruta de nuevo, no tenía preocupaciones en mi mente. Era solo otro día en el trabajo. Unas 20 horas en la ruta, una tormenta comenzó a formarse y a ralentizar mi conducción. Ya era tarde, así que en ese momento ya estaba buscando la próxima parada de camiones para dormir. Mientras conducía, sin embargo, una luz muy repentina apareció detrás de mí. La carretera en la que estaba era plana y recta, así que los habría visto venir en mi espejo, pero de repente estaban justo detrás de mí. Tal vez acababan de encender sus luces o algo así, no lo sabía, pero rápidamente se acercaron a la parte trasera. Mantuve mis ojos en ellos hasta que se acercaron tanto que quedaron completamente cubiertos por el remolque. Todo lo que podía ver eran sus faros reflejándose en la parte trasera, pero entonces sus luces se apagaron. Mantuve mi velocidad y seguí mirando hacia atrás en mis espejos tratando de ver si todavía estaban detrás de mí, pero no tenía manera de saberlo. Para alguien apagar sus luces en medio de una tormenta fuerte era una locura, y seguirme tan cerca también era igual de insano. Afortunadamente, un cartel mostraba que había una parada de camiones a solo 5 millas adelante. Al menos sabía que estaba cerca de alejarme de lo que fuera que esto era. No quería sacar conclusiones precipitadas basadas solo en un comportamiento extraño. Pero como camionero, es difícil no pensar en la posibilidad de un intento de robo, especialmente cuando estás solo en la carretera por la noche. Durante el resto de las 5 millas, no vi señales de ellos detrás de mí. Todavía estaba nervioso porque realmente no podía ver nada de todos modos, pero comencé a sentirme menos preocupado a medida que me acercaba a la parada de camiones. Entré tratando de revisar mis espejos para ver si me habían seguido, pero con la lluvia y la falta de iluminación, realmente era muy difícil de saber. La parada de camiones estaba mayormente vacía, aparte de unos pocos camiones en las bombas de gasolina. Me estacioné a un lado y me detuve en medio del lote. Después de esperar un minuto y organizar algunas de mis cosas, abrí la puerta del camión y saqué la cabeza mirando a lo largo del lado del remolque. Me empapé por la lluvia en cuestión de segundos, pero por lo que pude ver, no había ningún coche detrás de mí. Cerré la puerta y finalmente sentí un poco de alivio. Agarré mi almohada y manta del lado del pasajero, preparado para descansar. Cerré las puertas, apagué el camión y traté de dormir un poco. La lluvia golpeando el techo de metal hizo que fuera fácil quedarme dormido, bloqueando cualquier posible sonido de otros camiones entrando y saliendo. Sin embargo, cuando desperté, sentí que solo había dormido unos minutos. Miré alrededor y vi que aún estaba oscuro y la tormenta seguía igual, si no peor. Pero antes de poder revisar mis espejos, un fuerte golpe sacudió el camión y mis ojos se abrieron de par en par.
Alcancé la manija de la puerta y la abrí, mirando hacia la parte trasera del remolque a través de la lluvia. Apenas pude ver el contorno de un coche con sus faros apagados y dos hombres moviéndose frente a él. Aterrorizado, dudé en salir y enfrentarlos. Y en ese momento de vacilación, la puerta se golpeó de repente contra mi cuerpo, empujándome más hacia el asiento del conductor. Otro hombre estaba afuera, gritándome que me quedara donde estaba, y luego volvió a cerrar la puerta de un portazo. Su mano derecha estaba metida en su sudadera con capucha, y con otros dos hombres detrás del camión, no estaba en posición de intentar nada. Pude sentir el camión temblar mientras me quedaba quieto, con el hombre afuera de mi puerta observando cada uno de mis movimientos. No apartó la mirada ni por un segundo. Esto continuó por unos minutos, y luego corrieron de vuelta a su coche y se fueron. Aún en estado de shock, observé cómo su coche desaparecía en la carretera. Llamé a la policía y puse un informe, pero nunca se obtuvo información sobre quiénes eran esos hombres. Todo lo que sé es que, si hubiera estado menos consciente y hubiera intentado conducir al ver a los hombres por primera vez, probablemente no habría podido salir tan a salvo como lo hice.